Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de este programa que dimos en llamar Salud Litoral. Aquí van a estar todos los médicos invitados a participar de este programa. Salud Litoral, un programa que pretende hacer prevención en salud. Y si se trata de prevención en salud, estamos haciendo prevención aquí en este programa, en este canal. Somos Santa Fe y somos Paraná. Mi nombre es Marcelo. En cámaras, Maximiliano Lefe, en la producción de este programa, Mariela Gattarelli. Hoy tenemos muchos médicos invitados, pero hoy, yo les dije en el programa anterior, que vamos a tener el especial de cumpleaños, nada más y nada menos que 75 años del Sanatorio Mayo, su directorio en pleno. Bueno, familiares de los fundadores del Sanatorio Mayo van a estar dando la palabra. Empezamos así, a compartir el cumpleaños del Sanatorio Mayo con las palabras de cada uno de los profesionales que trabajan en el Sanatorio Mayo. Mientras tanto, si se quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer al número que figura aquí debajo en pantalla. Puede ingresar también en nuestro portal de salud, www.saludlitoral.com. Un agradecimiento enorme a la gente de Estilo Propio, un lugar inigualable en la entrada del puerto de Santa Fe, donde estamos ubicados cómodamente. Estilo Propio Restó. Aquí están las notas que les prometíamos. Bueno, mi nombre es Graciela Trento, yo soy fonoaudióloga, estoy en el área de salud del arte de curar. En este momento estoy en la comisión fiscalizadora y mi padre, el doctor Luis Trento, fue uno de los 6 socios originales del sanatorio, de la fundación del Sanatorio Mayo. El Sanatorio Mayo, usted nos comentaba hace un instante que no nació donde hoy está emplazado. En principio estuvo en calle San Martín, más o menos al 33, al 3300. Y cuando se consolidó los 6 médicos que iban a ser socios de este emprendimiento, compraron el predio de ahí de calle Suipacha y lo hicieron directamente para sanatorio. ¿Quiénes eran los primeros 6 socios? Usted los recuerda, ¿verdad? El doctor Juan Carlos Gañetén, el doctor Luis Trento, mi padre, el doctor Federico Milia, el doctor Nusimovich, que después se fue a vivir a Buenos Aires, el doctor Perman y el doctor Rodríguez. Porque él se jubiló él fue cirujano, uno de los primeros cirujanos en Santa Fe. Él era médico legista, ¿verdad? Fue el primer médico legista que se recibió por lo menos en la provincia de Santa Fe. No estoy segura si en el país, pero creo que en el primero egresado. No ejerció esa profesión. Él fue cirujano, después se hizo cirujano torácico y cardiovascular. Y a raíz de eso, en el año 59, nosotros somos 4 hermanos, los hijos de él, nos fuimos a Estados Unidos 1 año y medio a vivir para traer el corazón artificial a Santa Fe. Y no se pudo traer porque fue justo el levantamiento con Frondizi, se cerró la importación, estuvimos 1 año y medio allá nosotros, organizando todo, mi padre trabajando, nosotros yendo a la escuela porque había obligación de ir, porque vivimos como inmigrantes. Y al final ese proyecto que fue para ellos soñado no se pudo concretar nunca. Debe tener numerosas anécdotas y cosas que han ocurrido en el Sanatorio Mayo, que ha vivido con su padre. Cuéntenos alguna. Bueno, no, el sanatorio realmente fue un esfuerzo muy a pulmón de ellos. Anécdotas así, no relacionadas al sanatorio, sino que mi padre fue el primer cirujano en el Hospital Piloto. Y cuando asume Perón, les hace cantar la marcha peronista, y mi padre no la cantaba. Mi padre fue uno de los fundadores del Partido Demócrata Progresista. Entonces lo echaron. Al mes le vinieron a pedir de rodillas porque había una cola de 3 cuadras de gente para operarse que no había quien operara. Y que no lo obligaban a cantar ninguna marcha, ni a ponerse el luto por Evita, ni nada por el estilo, y él siguió y se jubiló en el hospital. Los dueños y los hijos de los dueños, y veraneábamos juntos y nos íbamos a los cumpleaños.
No, fue muy lindo la relación, realmente la tuvimos. El sanatorio ya pasó a ser como una especie de cooperativa, porque uno de los dueños que vendió, Agudo, le vendió, por ejemplo, a 150 médicos. Entonces es como que pasó a ser algo más... Sí, más amplio, claro. Más amplio, pero mucho más disperso. Es decir, ya no hay la amistad que existió en su momento cuando empezó el sanatorio. Porque eran 6. Claro, entre 150 ya la amistad no puede existir, ni entre los hijos, ni nada. Pero de todas maneras tenemos muy buena relación entre todos. Es decir, nos conocemos, nos respetamos. No, en ese sentido, la gente es bárbara. Las enfermeras son divinas, las mucamas. No hay queja de eso. ¿Por qué el santafesino tiene que, habiendo tantos sanatorios, ¿no? ¿Por qué debe confiar en el Sanatorio Mayo? Un sanatorio legendario, si se quiere, 75 años. Porque tiene muy buen plantel de especialistas. Los profesionales que tenemos son buenísimos. Porque tenemos toda la aparatología necesaria para que funcione un sanatorio. Tenemos toda la parte de unidad coronaria, tenemos toda la parte de rayos, de tomografía, de resonancia, de todo. Entonces, es decir, no tienen necesidad como antes, que uno se internaba y lo llevaba a la ambulancia a hacerse a algún lado, un estudio y volver. Bueno, ahí está concentrado un poco todo. Sanatorio Mayo, la mejor atención las 24 horas. Ginecología, neonatología, pediatría, laboratorio de análisis clínicos, bacteriológicos y alta complejidad. Sanatorio Mayo, 75 años brindando servicios de salud, con prestigio, trayectoria y profesionalismo. Bueno, primero, buenas tardes. Bueno, Sanatorio Mayo, yo llego al Sanatorio Mayo a través de mi padre, que era cirujano del sanatorio desde fines de los 60 o principios de los 70. Cuando fui a estudiar medicina, después terminé la carrera y me quedé a hacer la especialidad de traumatología y ortopedia en Rosario. Al finalizar la especialidad, bueno, mi papá pidió autorización y bueno, en esa época éramos poquitos, estaba el doctor Vera Candiotti, el doctor Soli y el doctor David como traumatólogos y bueno, me incorporaron al equipo siendo yo el más joven de todos. Y bueno, a partir de ahí, eso fue en el año 92 y desde entonces trabajo prácticamente en esta sola institución. Claro, era uno de los accionistas minoritarios. Él empezó a trabajar como médico de guardia en esa época, a fin de los 60 o principios de los 70, y a partir de ahí él en esa época no se hacían residencias, sino que se ponía al lado de un médico que fuera de alguna especialidad, en este caso cirugía, y terminó siendo ayudante del doctor Gañetén, que era uno de los dueños, y después se transformó en cirujano del sanatorio. Junto con esa época con el doctor Regazzoni, que eran personas que ahora ya no están, y después fueron apareciendo otros nuevos, como siempre en toda renovación de la institución. Bueno, miren, en lo que es mi especialidad estaba el doctor Rodríguez. El doctor Rodríguez era uno de los dueños del sanatorio. Cuando yo llegué, él ya se había retirado, pero vivía acá al lado, en el edificio bien pegado acá. Entonces él, como le gustaba mucho la traumatología, todos los días, cuando a la tardecita, él venía en una salita que teníamos para tomar café y me preguntaba qué casos nuevos había. Entonces yo le contaba de los casos más difíciles y al otro día aparecía con las revistitas del Journal of Bone en inglés y me decía, acá está lo que vos necesitás. Y después decía, bueno doctor, gracias, leía la revista y me las fue dejando, que las tengo todavía de recuerdo. Es un sanatorio de larga data acá, ha cambiado mucho su plantel médico, su arquitectura, su perfil, y anécdota hay de todo, desde haber operado a los viejos colegas, amigos de mi papá, y verme al nenito que era operándolos a ellos, porque se ve el cambio de generación. Cambió mucho, es decir, en el inicio era como se hacían los sanatorios antes, es decir, se juntaba un grupo de médicos donde cada uno tenía una especialidad y se conseguían préstamos y esas cosas y pudieron armar el sanatorio mucho más chico que esto, ¿no es cierto? Hasta las que atendían eran enfermeras de monjas al inicio.
Eso yo no lo vi, por supuesto, pero me contaban los amigos de mi papá. Y después compraron esta casa donde estamos haciendo la nota, varios de los médicos del sanatorio, donde pusieron un consultorio, eran todos, estaba el doctor Montín, el doctor Iglesias, el doctor Soli, el doctor Torres, que eran todos médicos, bueno, digamos de hace 20 años, que eran todos parte del sanatorio. La mayoría eran accionistas minoritarios. Y era una sensación de pertenencia muy grande en el sanatorio. O sea, trabajaban en el sanatorio y también trabajaban acá, en esta clínica que está pegada. Y después, bueno, del grupo de directores yo conocí a algunos de los más viejos, solamente a Gañetén y a Rodríguez. Y después, bueno, fueron cambiando según las situaciones. Después fue uno de los doctores Agudo. Posteriormente después, bueno, algunos médicos que íbamos eligiendo entre nosotros, pues es un sanatorio que todavía es un poco cooperativo. Sanatorio Mayo es una institución que ha tratado de mantenerse más o menos al ritmo de la evolución tecnológica, con la dificultad de que es de estar en un país del tercer mundo, ¿no es cierto? Pero el sanatorio en general maneja una gran cantidad de pacientes y muchos muy fidelizados, es decir, que son han sido atendidos por mi padre, los atiendo yo, los atendía Regazzoni, los atiendo yo, los atendía a Gañetén y ahora los atiende Medina, que él... Confían en este sanatorio. Confían en el sanatorio. Confían en el sanatorio, en los médicos que conocen y que ven la cara conocida, porque frente a una situación de estrés como una enfermedad, no hay nada mejor que tener una cara conocida, donde uno sabe que lo van a atender bien, donde lo van a escuchar. Y el sanatorio, bueno, para los médicos, hay muchos que somos prácticamente, que trabajamos solamente en el Sanatorio Mayo. Y obviamente nuestra fuente de trabajo y donde ponemos nuestra confianza para poner nuestros pacientes. Mi familia, todas se atienden en el Sanatorio Mayo. Y de las cosas más difíciles que nos ha tocado pasar, nos ha ayudado el sanatorio. Y para los pacientes también. El hecho de ver una cara, cuando me ha tocado a mí ser paciente, el hecho de ver una cara conocida, a mí me tranquiliza. Enter, celulares, telefonía, informática, servicio y reparación. Venta de equipos. Necochea 3808, Santa Fe. Picadas, triples, pizzas y los lisos más fríos están en el Bar del Sur, Avenida Freire y Juan de Garay. Un lugar para compartir en familia. Te esperamos. En Santa Fe la magia existe. Tiani Espectacular. Acrobacia, lujo y fantasía. Tiani. Disfrute de la carpa de los sueños con aire acondicionado. De martes a domingo en Avenida Allen. Tiani es mucho más que un circo, es un espectáculo. Doctor David Diosen. Atiende en Clínica Diosen, Santo Tomé, Córdoba 2796, turnos 475-3704. Distribuidora El Gallego te espera con más de 150 choperas para que este verano no te mueras de sed. Distribuidora El Gallego. Sarmiento 2890, teléfono 456-2882. Almacén de aromas y belleza, perfumería, cosmética, pañalería, aromaterapia. Estamos en Alvear 3618. Teléfono 456-0390. Sanatorio Mayo, la más completa atención en servicios de baja, media y alta complejidad. Diagnóstico por imágenes. Máxima trayectoria profesional, combinado con tecnología de última generación. Sanatorio Mayo, 75 años, cuidando su salud. Bueno, mi nombre es Sergio Juan Medina, yo soy médico cirujano, ejerzo la cirugía general en esta institución y hace ya desde el año 78, 79 que estoy trabajando acá. Bueno, mi suegro, el doctor Juan Carlos Gañetén, junto con otros visionarios de esa época, estamos hablando de los años 50, porque ellos en realidad se formaron en un grupo que se desprendió del Sanatorio Rivadavia, que fue un sanatorio que marcó un rumbo y una época dentro de la salud de la ciudad. Se desprendieron de ahí y formaron un grupo de especialistas, eran en ese entonces varios, pero los que más encabezaban este desprendimiento fueron el doctor Trento, el doctor Milia, el doctor Agudo, el doctor Perman
el doctor Gañetén, agregándose también el doctor Rodríguez, un ortopedista y traumatólogo muy conocido, y bueno, con otro grupo de gente empezaron en estos años a trabajar en una vieja casona de calle San Martín, y luego de la cual vinieron a afincarse definitivamente en esta casa que es la actual. Y la anécdota general es el tomar conciencia del cambio radical que ha tenido la salud y el manejo, la administración, el gerenciamiento de instituciones como esta. Yo al recordar relatos de mi suegro y también, bueno, lo he vivido personalmente, tenemos que pensar que el sanatorio se manejaba inicialmente con 2 o 3 personas que eran, en este caso, me viene a la mente, por supuesto, lo de Tulio Apendino, que fue el gerente y es quien manejaba, por supuesto, sin computadoras, con cuadernos y libretas, la administración de todo el sanatorio. Él hacía de administrador, jefe de personal, encargado de mantenimiento, manejaba absolutamente todo. Una señora Mariana Varela, que también tuvo una directa relación con los iniciales propietarios y con toda la gente que se acercaba a ella a buscar una aclaración de todo lo que era el manejo. Usted piense, y toda la ciudad debe pensar que el sistema de las obras sociales empezó a funcionar acá en los años 75. Antes de esa época no existía la obra social y el sistema de salud como está ahora, de tal manera que todo era mucho más, si se quiere, doméstico, pero a su vez también complejo, porque no había una administración como hay ahora, ni estructuras prearmadas que manejaban todo esto. Y bueno, después hay infinidad de gente, los pisos, cada uno de los sectores del sanatorio se manejaban con cavas, con enfermeras que eran unas referentes nuestras y absolutamente de confianza, identificadas con el sanatorio, y sin duda muchas de ellas han pasado toda su vida y se han jubilado acá en el sanatorio, situación que no se da ahora con tanta frecuencia, por supuesto. De tal manera que el anecdotario es imposible recordarlo a todos. Un señor Ricardo Martínez, que fue cadete del señor Apendino cuando ingresó acá al sanatorio, y después fue generando un crecimiento dentro de la institución a estar a cargo de otros sectores, gente formada en forma idónea, porque no había escuelas de sanidad ni capacitaciones muy profesionales, pero lo han hecho sin duda con tanto énfasis y tanta dedicación que han logrado construir los cimientos de esta institución, sin duda. Bueno, yo creo que fundamentalmente por el recurso humano que trabaja en el sanatorio, su permanente deseo de capacitación, su actualización, su profesionalismo, la alta sensibilidad para manejo del paciente. Nosotros conocemos que hay estructuras médicas empresarialmente muy sólidas, pero que en ese desarrollo, no solo en la ciudad, sino también en otras ciudades importantes como Rosario, Buenos Aires, en ese desarrollo el paciente pasa a ser un elemento más, una pieza más de la estructura. Para nosotros el paciente sigue siendo el interés principal y en eso radica que nos mantengamos en el tiempo, nos capacitemos y bueno, con esta tónica básica hagamos el esfuerzo necesario para estar a la altura. Usted sabe y todo el mundo sabe que la medicina crece a una velocidad tecnológica que supera la capacidad que tiene el médico de estar actualizado, entonces hay que ampliar los especialistas, hay que ampliar los recursos técnicos, hay que ampliar la tecnología. Y bueno, cada una de esas cosas requiere, como siempre decimos cuando incorporamos a alguien, que no se pierda de vista el factor humano y la atención del paciente. Seguimos desde Estilo Propio Resto, este lugar hermoso aquí en el Puente de Santa Fe, un lugar inigualable. Venga, pruebe, vea sus instalaciones, seguramente les va a gustar. Mi nombre es Marcelo Lefe, estoy aquí para seguir presentándole notas. Realizamos varias con la gente, los amigos del Sanatorio Mayo, que decidieron estar en este programa para
mostrar sus vivencias, cómo la han pasado y cómo la están pasando en este legendario 75 años, cumpleaños número 75 del Sanatorio Mayo de Santa Fe. Toda una institución que le damos las gracias por estar aquí integrando el staff de este espacio, de este programa que hace prevención en salud. Les recuerdo que todas las notas del Sanatorio Mayo están en www.saludlitoral.com. Agéndelo a esta página y además durante toda la semana puede participar por entradas sin cargo para ir al Circo Tiani. Sí, escuchó bien, Circo Tiani aquí en el puerto de Santa Fe. Estamos otorgando 2 entradas por persona sin cargo. Lo único que tiene que hacer es muy simple. Toma su celular, envía un mensaje de texto o un WhatsApp con su nombre, los 3 últimos números del DNI y que diga quiero ir al circo. El Circo Tiani, que se queda hasta finales de marzo aquí en la ciudad de Santa Fe, capital, puerto de Santa Fe. Aquí están las notas. Bueno, mi apellido es David, mi nombre es Mario Marcos, soy traumatólogo, o sea, mi especialidad es ortopedia y traumatología. Estoy aquí en el sanatorio hace 28 años. En realidad la historia es bastante cómica con el tema de cómo llegué yo a este sanatorio y con los años que va a cumplir, porque este sanatorio tuvo socios fundadores, obviamente que ya prácticamente no queda ninguno, pero uno de ellos era traumatólogo, el doctor Rodríguez. Y yo recuerdo que, bueno, vivía en Buenos Aires, hacía mi residencia allá, luego me quedé prácticamente de una manera definitiva, hasta que empecé a venir los sábados, sábado por medio. Pero como el doctor Rodríguez se iba, el sanatorio necesitaba reforzar el tema de traumatología. Y recuerdo que mi padre, que también era traumatólogo, él integraba el equipo del Sanatorio Garay, y que en su momento, bueno, intenté ingresar y por una cuestión societaria no se podía, entonces seguí viniendo los sábados. Pero lo cómico que les estaba por contar es que el doctor Medina, que ustedes ya lo han entrevistado, me sacó un turno donde yo venía los sábados, como un paciente. Si yo no tenía ni idea quién era, siempre le comento esto porque lo considero un segundo padre al doctor Medina. Entonces cuando entró al consultorio digo, ¿qué le pasa? Y me dice, no, mire, yo soy médico, a mí no me pasa nada. Y entonces, bueno, dice, lo que pasa es que vengo a ofrecerle, si usted quiere, integrar el plantel del Sanatorio Mayo. Le estoy hablando de hace 28 años atrás. Bueno, la idea era que el doctor Rodríguez se estaba jubilando, entonces yo integré el equipo de traumatología, que en esa época estaba el doctor Soli, padre e hijo, los cuales ambos fallecieron. Y bueno, y empecé a trabajar en el Sanatorio Mayo, lo cual ininterrumpidamente me quedé aquí, hice toda mi vida aquí, y ahora estoy en una parte que es dirigencial, vamos a llamarlo así, integro el directorio y me gusta hacer cosas para que el sanatorio progrese y queremos que el sanatorio cambie en algunas cosas y para mejor, obviamente. Bueno, yo lo que tengo muy presente es, yo no conocí monjas, pero sí, por supuesto que para nosotros que somos, digamos, hacemos cirugía, el punto clave es el quirófano. Entonces, la máxima autoridad de un quirófano es la jefa del quirófano, obviamente. Teníamos una señora que obviamente también se jubiló, que era Mabel, la cual era una señora muy bien, pero en esa época, no es ahora, no había una estructura piramidal, sino que ella hacía y tenía sus hijos y sus entrenados, digamos. Entonces, siempre estaba el tema de que el horario de cirugía lo ponía ella con el que ella quería. Y los turnos los daba y tenía preferencia. Uno de ellos era el doctor Medina, por ejemplo. Y yo recuerdo que, bueno, imagínense, yo llegaba, tenía que esperar. Obviamente que era nuevo y obviamente que ni se me ocurría cuestionar esta situación, pero sí había una cuestión, digamos, de preferencia. Y creo que estaba bien, pienso que eran médicos que ya tenían una trayectoria en el sanatorio. Hoy en día no es así, hoy en día las cosas han cambiado, los chicos que vienen prácticamente no es la misma situación y exigen un poco más
que lo que en aquella época nosotros cuando empezábamos dábamos gracias porque nos daban el lugar. Es decir, yo estaba agradecido infinitamente de poder estar en una clínica donde hacía guardias. Yo recuerdo que en esa época, qué sé yo, uno se tomaba las cosas no como ahora, ¿no? Yo tengo hijos que son uno médico y el otro estudiante de medicina, y en realidad nosotros lo tomábamos, diría, con una cuestión de responsabilidad ya patológica, porque cada vez que nos llamaban a la guardia, yo recuerdo haber chocado mi auto de venir y no era una cosa extremadamente urgente. Hoy en día no es lo mismo. Entonces, y bueno, yo diría que la gente joven es un poco más tranquila. De todos modos, no sé si está bien o está mal, porque la verdad que todo se sufre. Lo que sí sé que le puse muchas ganas al sanatorio. El sanatorio cumple sus años, es un sanatorio que, bueno, lo estamos levantando de a poco y bien. Queremos llegar a ser de lo mejor de Santa Fe. Creemos que tenemos el mejor grupo humano, eso estoy seguro. Bueno, yo, a ver, no iría al extremo de decir, bueno, el único lugar que usted pueda acceder bien, que sea el Sanatorio Mayo. Creo que hay muy buenas instituciones. Hoy en día la tecnología supera todo lo demás. Antiguamente esto era muy a pulmón, muy personal. Ahora dependemos de estudios y dependemos de tecnología, de aparatología. Yo creo que hay puntos en un lugar donde se hace salud, sobre todo donde usted tiene alta complejidad, porque usted puede tener clínicas que sí atienden, pero hasta una cierta complejidad. Nosotros tenemos todas las complejidades. Picadas, triples, pizzas y los lisos más fríos están en el Bar del Sur, Avenida Freire y Juan de Garay. Un lugar para compartir en familia. Te esperamos. Doctor Adrián Rocco, médico oftalmólogo. Turnos 453-0500 y 453-1212 Santa Fe. En Santa Fe la magia existe. Tiani Espectacular. Acrobacia, lujo y fantasía. Tiani. Disfrute de la carpa de los sueños con aire acondicionado. De martes a domingo en Avenida Allen. Tiani es mucho más que un circo, es un espectáculo. Sanatorio Mayo, la mejor atención las 24 horas. Ginecología, neonatología, pediatría, laboratorio de análisis clínicos, bacteriológicos y alta complejidad. Sanatorio Mayo, 75 años brindando servicios de salud, con prestigio, trayectoria y profesionalismo. Bueno, en el 2003, Marcelo, tuve la convocatoria en aquel entonces el director médico, que era el doctor Francia, quien me propuso participar e integrarme a la familia del Sanatorio Mayo. En ese momento él me dio una invitación y además la indicación de formar un servicio de clínica médica en el Sanatorio Mayo, y a partir de ese año empezamos a trabajar en la formación de ese servicio, que gracias a Dios hoy está cumpliendo 14 años y es un servicio consolidado. Tiene 6 médicos de planta, tenemos una residencia en la especialidad de clínica médica avalada por el Colegio de Médicos. Han egresado médicos que ya tienen su especialidad, muchos de los cuales hoy están trabajando con nosotros mismos y en nuestro servicio, así que es indudablemente fruto de mucho esfuerzo del propio sanatorio, esfuerzo de quienes participamos en ese proyecto, y es hoy que festejamos los 75 años motivos de alegría para todos. El Sanatorio Mayo, como vos decís, Marcelo, está en plena etapa de crecimiento. Intentamos apuntar hacia la calidad, hacia la excelencia. Tenemos un equipo médico de excelencia, todos nuestros profesionales están ampliamente capacitados, son muy reconocidos a nivel de la ciudad, pero además participan en diferentes sociedades nacionales con participación muy activa
en asociaciones médicas y tienen un papel principalísimo como cabeza de cada una de esas especialidades, de manera tal que apuntamos a seguir creciendo, no solo en la faz edilicia y poder brindar un mejor servicio en ese aspecto, sino también continuamos y queremos ser cabeza desde el punto de vista de la ciencia y del arte de ejercer la medicina. Sin duda, nosotros desde el directorio y en particular yo como director médico tengo un agradecimiento inconmensurable para con nuestros empleados, cada uno de ellos en cada una de sus áreas pone el máximo para que este sanatorio siga creciendo, siga formando parte de esta sociedad como un actor principalísimo en la recuperación de la salud. Bueno, elegir el Mayo por todo lo que yo les explicaba anteriormente, porque van a encontrar un sanatorio que está creciendo, un sanatorio que ofrece calidad, pero también ofrece calidez en su recurso humano y además porque nuestros profesionales están a disposición de todos aquellos nuestros pacientes para lograr recuperar el estado de salud. Muy bien, espero que les haya interesado, gustado la gente que participa de este programa. Un abrazo a todos y feliz cumpleaños, tanto a empleados, médicos y todo personal del Sanatorio Mayo, 75 años, aplausos, vayan por más, por mucho más. Seguimos presentando notas, seguimos haciendo prevención en salud. Estos son los profesionales invitados a participar de Salud Litoral. Recuerde que durante toda la semana usted se puede comunicar con nosotros para participar por entradas sin cargo, entradas libres para ir al Circo Tiani, que se queda hasta finales de marzo, aquí en la ciudad de Santa Fe, en la entrada del puerto de Santa Fe. Circo Tiani, tenemos entradas, simplemente tiene que enviarnos un mensaje al número que figura debajo en pantalla que diga me llamo tanto, mis 3 últimos números del DNI y quiero ir al circo. Ese es el mensaje que tiene que decir, ese es el texto que tiene que decir el mensaje. Su nombre, los 3 últimos números del DNI y quiero ir al circo. Simplemente, nosotros seguimos con nota. Mi nombre es Marcelo Lefe, en cámaras Maximiliano Lefe, en la producción de este programa Mariela Gattarelli. Somos Alto Contenido Producciones. Sanatorio Mayo, la más completa atención en servicios de baja, media y alta complejidad. Diagnóstico por imágenes, máxima trayectoria profesional, combinado con tecnología de última generación. Sanatorio Mayo, 75 años cuidando su salud. Diagnomed SRL. Servicios radiológicos digitales, convencionales y contrastados. Estudios de morfología fetal e intervencionismos. Diagnomed SRL. Suipacha 2453, Santa Fe. ¿Cómo llega el doctor Roldán a formar parte de las huestes del Sanatorio Mayo? Para la historia del Sanatorio Mayo yo llego tarde, llego recién en el año 83. Tenía el título de médico radiólogo. En aquella época todavía nuestro colegio de médicos no tenía establecido los títulos de diagnóstico por imágenes, sino que en ese momento éramos médicos radiólogos, y con el título de médico radiólogo me presento a trabajar en el Sanatorio Mayo. En realidad yo llegué por 3 meses. En la primera entrevista, se me pedía toda una serie de cuestiones. Yo en ese momento ya estaba trabajando en otra institución de acá de Santa Fe. Hasta ese momento la costumbre que había tenido la institución era de tener médicos radiólogos con dedicación full time. Me pidieron dedicación full time, yo expliqué que no la podía tener y que además no era necesario. Me pidieron toda una serie de antecedentes, y en la conversación final lo que se terminó diciendo fue, mire doctor, yo voy a venir a trabajar por 3 meses, ustedes me van a evaluar, si les parece bien, quedaré, yo si me siento cómodo trabajando con ustedes, me quedaré, y si no,
todo bien y hasta la próxima. Y bueno, así fue como llegué por 3 meses y hace más de 30 años que estoy trabajando en esta institución. Este sanatorio se fundó en el año 42 y comenzó a funcionar como una SRL, no como una sociedad anónima, sino como una SRL y en calle San Martín al 3000. En el año 48 recién se trasladan acá a calle Rivadavia, donde lo único que había era la entrada por calle Rivadavia, no tenía otro acceso. Pero para ese momento era una institución grande, era una institución importante. Los fundadores son 6 médicos, indudablemente gente muy inteligente, muy dinámica, muy capaz en ese momento. De esos 6 médicos fundadores, con los que yo tomé relación fueron con el doctor Trento y con el doctor Alfredo Rodríguez. Porque ya los otros no se habían separado, se habían retirado o habían fallecido, pero no estaban activos dentro del sanatorio en el momento en que yo ingreso. De estos dos, con el que más relación tuve fue con el doctor Alfredo Rodríguez, pero por una cuestión de... él era traumatólogo, siguió trabajando como traumatólogo, él era uno de los fundadores, y además de ser muy buen traumatólogo, era excelentísima persona. Tengo un recuerdo muy grato de Alfredo Rodríguez. Para mí fue, uno en la vida conoce personas y trata de aprender lo mejor de cada una de ellas. Yo creo que de Alfredo Rodríguez aprendí muchas de las buenas cosas que yo pueda tener hoy. De esos 6 fundadores hubo hijos. Hubo hijos que fueron médicos, ingenieros, contadores, economistas, etcétera, pero que algunos sí tuvieron alguna dedicación dentro del sanatorio. Y fue un sanatorio que tenía un perfil de gente seria, de gente muy trabajadora. Hasta el año 83, cuando yo entré, que lo conocí, cuando entré de a poco a conocer los constituyentes de la institución. No estamos hablando de los directores médicos, sino de quienes éramos los que hacíamos el trabajo de trinchera, digamos, los que estábamos todo el día en el sanatorio. Y graciosamente yo siempre decía que acá había un sanatorio Mayo de noche y otro de día, donde siempre había alguien de noche. Era otro personaje que teníamos en el sanatorio que se llamaba Francisco Suárez, Pancho Suárez, que era el que se encargaba de entregar el sanatorio a las 6 de la mañana limpito y ordenado, todo funcionando correctamente. De hecho, con él hay muchas anécdotas, pero bueno, tendrá que ser él el que las cuente algún día, porque son de su propiedad, no son de la mía. No formaba parte del directorio, en ese momento ni pensaba algún día formar parte del directorio de la institución. No estaba dentro de mis objetivos. En ese momento mis objetivos eran tratar de ser un buen médico radiólogo y enfrentar algo que estaba sucediendo en ese momento, que era la transformación de la radiología en el diagnóstico por imagen, donde había otras metodologías como era ecografía, tomografía, resonancia, que ya estaba claro que iban a ser las nuevas metodologías que iban a integrar y la nueva especialidad que se venía, que finalmente luego cambió, y Colegio de Médicos también cambió, que de algún modo me obligó a que yo hiciera cursos accesorios para tener la validación necesaria para después poder tener el título de médico especialista en diagnóstico por imágenes. Esto se funda como una SRL con 6 personas, 6 cabezas, que fueron los miembros del directorio. Por allá por el año, en el 67 hay una ampliación de capital donde, además de haberse transformado en una sociedad anónima en el 48, en el 67, de ser de 6 dueños, y entra aproximadamente 31 médicos más que eran médicos especialistas de la institución, del cual un grupo del que yo no formé parte porque yo llegó luego. Pero, de cualquier modo, el 80% del paquete accionario lo siguen teniendo las 6 familias originales, o sea, los 6 médicos originales. En el año 97 hay un nuevo cambio, y ahí sí es donde yo comienzo a formar parte de la institución ya como accionista. Ese paquete accionario
se fue concentrando en una de las familias hasta llegar a un 34%. Y en el año 97 esa familia decide vender ese paquete a un grupo que éramos en ese momento de 60 médicos, que fuimos los que compramos. Y ahí sí comienza mi participación en la institución como médico accionista. Yo no creo que exista, no creo que exista una receta única para estas cosas. Es decir, el reconocimiento del cliente, el reconocimiento de quién es la persona con la que uno está tratando es lo más difícil. Lo que yo intenté desde que comencé y que me pareció que debía ser de ese modo, probablemente más por intuición que por conocimiento, que ese es otro de los problemas que tenemos los médicos que nos ponemos a administrar, y es que sabemos más de medicina que de administración, y cuando intentamos hacer las dos cosas no somos buenos ni en una ni en otra. Yo lo que intenté fue de que el directorio sea participativo, de no ser la única cabeza pensante, de considerarme que tengo muchas limitaciones y que obligadamente necesito de gente que me ayude a pensar y que me controle cuando voy a cometer errores, de escuchar, de trabajar y escuchar a los que están al lado mío, de preguntar, permanentemente preguntar. Luego sí hay una decisión que hay que tomar. Cuando se toma la decisión está tomada, pero en el mientras tanto es muy importante el apoyo de todo el grupo con el que uno trabaja. Yo no creo que sea un trabajo mío, en realidad es un trabajo de grupo. Probablemente yo sea el que menos trabaja por el sanatorio en este momento, en cuanto a decir tiempo efectivo, horas efectivas exclusivas dedicadas al trabajo sanatorial, sino que hay un grupo que al lado mío que está trabajando. Hay un grupo de contadores, hay enfermeros, hay técnicos, hay mucha gente trabajando en pos de que el sanatorio mejore. Pero esto no es un trabajo mío. A ver, nosotros en los últimos años fuimos incorporando, fuimos creciendo, fuimos incorporando, fuimos mejorando. Llegaron las residencias médicas. Primero era solamente cardiología, clínica, se agregaron pediatría, diagnóstico por imágenes. Estamos gestionando que prácticamente es un hecho de tener también este año la residencia de urología. La llegada de los residentes a la institución no fue algo que sucedió de un día para otro, fue algo que sucedió en un proyecto de años con gente que ya venía trabajando en esto. En esto trabajaron el doctor Francia y el doctor Lorenzati, yo diría que fueron los pilares, los puntales que trabajaron para que en este momento nosotros podamos tener el grupo de residentes que tenemos. Yo también desde el servicio de diagnóstico por imágenes, pero no es un trabajo de una persona, es trabajo de equipo. Los empleados del Sanatorio Mayo, en la mayor parte de mi vida dentro del Sanatorio Mayo, no fueron en una relación como la que se establece hoy entre el director del sanatorio y los empleados, sino que fueron compañeros de trabajo, es decir, fueron personas con las que yo compartí todo, por lo tanto, es decir, nosotros pasamos más horas adentro de la institución que en nuestra casa, y termina siendo esto más familia que nuestra familia. Y durante muchísimos años yo compartí muchas horas con esos empleados, con esa gente. Por lo tanto, en el momento en que yo reconozca lo que yo haya hecho, indudablemente estoy reconociendo también lo que han hecho ellos al lado mío o no, cada cual en su lugar. Diagnomed SRL. Servicios radiológicos digitales, convencionales y contrastados. Estudios de morfología fetal e intervencionismos. Diagnomed SRL, Suipacha 2453, Santa Fe. Durante toda la semana ustedes se pueden comunicar con nosotros. ¿Para qué? Para participar, por ejemplo, del concurso de las entradas del circo Tiani. Sí, simplemente nos envía un mensaje con su nombre y los 3 últimos números del DNI y nos pone en el cuerpo del mensaje
quiero ir al circo. Lo envía al número que figura aquí debajo. Además, nos puede volver a ver en la repetición de este programa. Nosotros salimos una vez por semana con repeticiones, ¿sí? Este programa es de prevención en salud. 1 hora con profesionales de la salud de Santa Fe y de Paraná, invitados a participar aquí, en este espacio. Todas las notas están en nuestro canal de YouTube para aquellos cibernéticos que andan por la red. Sí, en YouTube nos busca como Salud Litoral, o bien nuestro portal de salud. Nuestro portal de salud es el que figura acá, www.saludlitoral.com. Nos estamos despidiendo. Aquí están las últimas notas. Bueno, yo soy el doctor Carlos González, soy director de la clínica FASIS. Este es un centro que se ocupa de la cirugía de cabeza y cuello, de la traumatología maxilofacial, de todas las cirugías maxilofaciales y también de la parte de otorrinolaringología. No solamente nosotros trabajamos en la parte privada, sino también en la parte pública, en el Hospital José María Cuyen, en el cual fui jefe desde el año 79, y en la actualidad es el doctor que está al lado mío, que es el doctor Alejandro Marosi. Conjuntamente con ellos trabajan el doctor Leonardo Morano y también Martín González. Lo que es de importancia, y yo creo que de suma importancia, que todos nos hemos no solamente formado en el hospital, sino también en centros afuera, como en Buenos Aires, y hemos concurrido a muchos congresos y también mundiales de cirugía de cabeza y cuello. En la actualidad, este centro atiende normalmente de lunes a viernes. Es un grupo que trabaja del año 1985, y lo que quiero hacer referencia en especial del hospital, que es un centro reconocido por el Ministerio y por el Colegio de Médicos y por la Asociación Argentina de Cirugía de Cabeza y Cuello. O sea que en la actualidad y anteriormente también fuimos formadores y somos formadores de cirujanos de cabeza y cuello. Formadores, digo, porque es una especialidad, la cirugía de cabeza y cuello, que lleva no mucho tiempo como especialidad, pero para ser especialista es un trabajo muy arduo, porque más o menos para formar un cirujano de cabeza y cuello, el tiempo estimado es más o menos de 10 años. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Natalia Falco. Yo soy médica neuróloga. Soy neuróloga general con orientación para la atención en epilepsias. Así que en el día de hoy vamos a conversar sobre este tema, sobre epilepsia. ¿A qué nos referimos cuando hacemos mención a que alguien tiene epilepsia? La epilepsia es una enfermedad neurológica crónica que afecta a gran parte de la población, de hecho afecta a 1 de cada 100 personas y tiene la característica de que afecta a todas las edades. Si bien hay 2 grupos de edades más frecuentes, que es en los niños y en los adolescentes, luego hay un segundo pico de incidencia en la tercera edad. Pero de todas maneras, en cualquier momento de la vida, una persona puede tener epilepsia. Esta enfermedad se refiere a una entidad clínica, neurológica, crónica, que se caracteriza porque la persona que la padece tiene crisis de epilepsia repetidas, sin un factor desencadenante, y las tiene a lo largo del tiempo. Es un término muy heterogéneo. Cuando nos referimos a epilepsia nos referimos a múltiples situaciones. De hecho, podríamos decir que cada persona tiene un tipo particular de epilepsia. Las causas son muy variadas. Nos referimos a causas que pueden ser de tipo genéticas, aunque son las menos, y si no, otro tipo de causas en relación a lesiones cerebrales.
Pero también hay un grupo de causas muy amplio en el cual no existe una lesión cerebral y sin embargo la persona tiene epilepsia. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien tiene epilepsia? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que tiene una persona con esta enfermedad? Pueden ser básicamente de dos tipos. Es muy amplio el espectro, pero básicamente una persona con crisis de epilepsia puede tener dos tipos de crisis. Por un lado está lo que llamamos crisis generalizadas, que es lo que clásicamente tal vez más se conoce, que hace referencia a la convulsión. Y por otro lado está lo que son las crisis focales, que son tal vez más comunes, menos identificadas, menos conocidas, pero más comunes. Estas dos posibilidades de formas de presentación tienen que ver con lo que ocurre, por el mecanismo subyacente de la enfermedad. Cuando alguien tiene epilepsia, lo que ocurre es una alteración en la actividad eléctrica del cerebro. Cuando la crisis de epilepsia es generalizada, esa alteración de la actividad eléctrica del cerebro es difusa, ocurre en toda la corteza cerebral. Entonces, en este caso, la persona lo que tiene es una convulsión. La convulsión clásicamente se describe como una pérdida de conciencia y se sigue de una fase de rigidez. La persona generalmente cae al piso, se presenta rígida y luego tiene una fase que se llama clónica de sacudidas. Este cortejo de síntomas dura menos de un minuto. Es muy llamativo, es muy choqueante tal vez para la persona que lo ve, pero dura menos de un minuto. Lo que ocurre es que después de una convulsión queda un estado confusional que se llama estado posictal, en el cual la convulsión propiamente dicha cede, es decir, esa actividad eléctrica del cerebro alterada cede, pero la persona queda confundida, le cuesta volver en sí, a veces no entiende bien qué es lo que pasó, y esto sí puede durar varios minutos e incluso horas. Eso es lo que llamamos convulsión o crisis epiléptica generalizada. Pero decía que teníamos otro tipo de crisis, que son las crisis epilépticas focales o parciales. En este caso, la actividad eléctrica del cerebro que se ve alterada lo hace en una zona puntual del cerebro, no en toda la corteza del cerebro. Entonces, de acuerdo a qué zona sea la afectada, es la manifestación clínica que la persona va a tener. Por ejemplo, una persona con una crisis parcial de epilepsia lo que puede tener es una ruptura de contacto, estar conversando, estar en un lugar actuando normalmente y de repente se ve interrumpida su actividad. Puede tener trastornos del lenguaje, puede o interrumpir su lenguaje o tener un lenguaje repetitivo o incoherente. Puede también tener algunos tipos de automatismos, que es el término que usamos nosotros, pero hace referencia a conductas inapropiadas o repetitivas, como un movimiento de manos, frotarse las manos, o un movimiento oral de masticación. Depende de la zona que esté afectada, como decía, si la zona afectada es la zona visual, por ejemplo, puede tener fenómenos visuales que tal vez no son evidentes, pero se notan clínicamente porque tiene un cambio de su expresión facial, tiene la mirada perdida. Es decir, la forma de presentación es muy amplia y va a depender, como decía, del mecanismo subyacente. Hay un término que muchas veces nos preguntan, que es ¿qué significa aura de epilepsia? El aura de epilepsia es aquella sensación que tiene una persona epiléptica y que la reconoce como el fenómeno previo que ocurre antes de la crisis. En realidad, desde el punto de vista médico, estrictamente hablando, el aura de epilepsia es parte de una crisis de epilepsia. Lo que ocurre es que la persona lo identifica como una sensación previa que muchas veces ayuda para protegerse, porque ya sabe que después de eso va a venir la crisis. Y entonces es importante que el paciente reconozca este momento de su crisis. Biovárica, medicina hiperbárica, teléfono 455-9181. Estamos en Crespo, 3469 Santa Fe. El pie diabético es una complicación que puede estar presente en algunos pacientes con diabetes. Se caracteriza por lo general por una alteración en la sensibilidad y un deterioro en todo lo que es el sistema circulatorio, generando en muchos casos ulceraciones e infecciones. Esta alteración en la sensibilidad hace que el paciente no sienta cuando está en presencia de alguna lesión y demás. El tratamiento del pie diabético con la cámara hiperbárica tiene mucha indicación, porque el oxígeno hiperbárico hace aumentar la llegada del oxígeno a los tejidos que están sufrientes, en la zona sobre todo donde hay una isquemia o una inflamación,
o un edema, una congestión, entonces no solamente aumenta la cicatrización de la herida, mejora el edema y la inflamación, estimula la cicatrización a través de formar colágeno, y el aporte de oxígeno en esos tejidos genera también el aporte de nuevos vasos sanguíneos, o sea, que se formen nuevos vasos sanguíneos. Entonces tenemos resuelto el tema del edema, la infección y la inflamación, y tenemos una mejoría en la cicatrización. Además, en general en los pacientes diabéticos, la cámara hiperbárica mejora la utilización de la glucemia a través de la insulina. Eso quiere decir que hay un mejor control de las glucemias. Entonces tenemos como un beneficio general en todo el organismo, además de mejorar la oxigenación en todo lo que es el sistema circulatorio general, a nivel del sistema nervioso central, a nivel de la retina, para mejorar la visión y en todos los órganos. Para el tratamiento con cámara hiperbárica realizamos una consulta médica donde se hace una evaluación completa del paciente y ahí definimos la intensidad, la frecuencia y la duración del tratamiento. Dentro de las patologías degenerativas articulares encontramos muchos subgrupos, pero dentro de ellos las más frecuentes pueden ser la artritis o la artrosis, que son patologías que comparten ciertas similitudes. En este caso, cuando vamos a hablar de la oxigenoterapia hiperbárica, hablamos de los procesos del dolor y la inflamación. En el proceso del dolor y la inflamación, la oxigenoterapia hiperbárica tiene indicación debido a que reduce el edema, la inflamación y aporta oxígeno a esos tejidos que están sufriendo. De esta manera logramos estimular una cascada de eventos antiinflamatorios y reducir todos los procesos inflamatorios en esta zona. La cámara hiperbárica mejora la circulación y la oxigenación de los tejidos, entonces mejora también el funcionamiento muscular en estos pacientes. Los pacientes que presentan estas diferentes patologías asociadas con el dolor y con el edema y con la inflamación son evaluados en nuestro centro médico y luego de eso se indica qué tipo de tratamiento es aconsejable en cada caso. Biobárica, medicina hiperbárica, teléfono 455-9181. Estamos en Crespo, 3469 Santa Fe. Hasta aquí llegamos por hoy. Mi nombre es Marcelo Lefe, en cámaras Maximiliano Lefe. En la producción de este programa, Mariela y los tres integramos Alto Contenido Producciones de la provincia de Santa Fe, una de las productoras más importantes. Estamos en televisión, estamos haciendo prevención en salud, además estamos sorteando entradas sin cargo para el Circo Tiani. Simplemente tiene que participar, nos envía un mensaje, me pones tu nombre, los 3 últimos números del DNI, el mensaje de texto que diga quiero ir al circo. Simplemente con eso estás participando y nosotros, en el caso de que ganes, nos comunicamos con vos. Muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente semana. Nos volveremos a encontrar en un próximo programa, que la pasen muy bien. Hasta aquí llegamos.